Bueno, gracias. Esta es una actividad que estamos impulsando desde la campaña por la absolución de luz, en conjunto y gracias a las redes del artivismo, con Casa Brandon. Era una actividad que en un principio, antes de que empiece el contexto de aislamiento, se iba a hacer presencial, y bueno, la idea es poder seguir manteniendo activo la necesidad de las redes y del contexto de lucha por la pelea para la absolución de luz. Y bueno, quizás algo que resonó mucho es que al principio de este contexto de aislamiento, en el cual las diferencias, opresiones, desigualdades y violencias se maxifican, que mucha gente hablaba del costo, ¿no?, del aislamiento, del encierro, y bueno, como sabemos hay un montón de población en el territorio que está privada de su libertad por crímenes que no cometió. Las cárceles están llenas de población sin condena, o sea, todas un quehacer que está naturalizado y que es violatorio de los derechos humanos, y entonces quizás sería oportuno, más allá de que hubo toda una respuesta antiderecho para garantizar la salud de la población privada de su libertad en las cárceles, que enfrentaron la exigencia de que se armen otras estrategias para toda esta población, para preservar su salud. Entonces, bueno, que nos sirva para repensar que el año pasado estuvo asignado y por 2 juicios que al mismo tiempo se postergaron, que tienen que ver y marcados también por una lucha que es la lucha por la absolución de Luz y por la absolución de Iggy, ¿no?, en el cual se ve la reiteración del sesgo de una justicia, de un sistema como cis, ¿no?, con C, judicial, patriarcal, y bueno, lo que nos resultaba necesario era, en este contexto en que las desigualdades se maxifican, también pensar la importancia de redoblar nuestra lucha, y por eso, en cierta forma, la idea de la actividad era poder dialogar recuperando la articulación que se da entre las luchas, las redes, los saberes, los quehaceres particulares, desde un ejercicio que puede ser profesional, desde el derecho, desde el activismo. Entonces, estaba, bueno, por eso es que están invitadas a dialogar Lisa Kerner desde Brandon, recuperando, Lisa es la directora de Casa Brandon, que hoy que está cumpliendo 15 años de existencia, y que en este momento, bueno, están enfrentando, si se quiere, el desafío de subsistir en este contexto de aislamiento social y preventivo, sin políticas específicas para los espacios culturales, y este espacio cultural tiene la especificidad de ser un refugio, ¿no?, de ser un espacio de encuentro, de organización, de oferta que rompa, si se quiere, el mandato heterocentrado. Entonces, la idea es que Elisa pueda hablar desde la intersección del activismo. También está Luz para contarnos de su vida, de sus proyectos. Soy Sánchez, que es abogada, lesbiana, feminista, y Lara Bertolini, que se define como feminidad travesti, que bueno, tiene una lucha muy importante en lo que tiene que ver con trascender, si se quiere, los sesgos y los límites de la justicia binaria. Ella es teórica, activista en defensa, creación y producción de derechos de las personas transgénero, transexuales, travestis y no binarias. Directora de Travason, trabajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación, estudiante
de Abogacía de la UNDAV, autora del libro Teoría Crítica, Travesti, Transgénero, Soberanía, Travesti, una identidad argentina, y miembro del CEIP. Bueno, la idea es que podamos conversar en general, pensando en recuperar esta articulación de las luchas, las redes, los saberes y el quehacer particular desde cada uno de los entornos. Así que ahora va a empezar a hablar Lisa. Hola. Quiero ver si se va la reverb que hay, el eco. Perdón, el eco lo tiene ABS, a ver si puede mutear el mic. Avi, a ver, probá muteando tu mic. Ahí va. Sí, era eso. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, como decía la compa, este evento iba a ser... Ahí va de nuevo, volvió el eco. Ahí está. Este evento lo íbamos a hacer en Casa Brandon. Y bueno, por el contexto de la pandemia lo tuvimos que cancelar, como obviamente todos los eventos de Casa Brandon, que está como lo mismo que el cumpleaños. Y bueno, como todo el resto de los centros culturales, la casita está en emergencia total también. Como decía también la compa, esta pandemia viene a poner de relieve muchas desigualdades. Los centros culturales en particular ya estábamos viviendo con el día a día y con mucha precarización laboral. Y bueno, así es que ahí estamos teniendo conversaciones dentro de Casa Brandon, forma parte de distintas agrupaciones como el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, cuya abreviación es MECA. También somos parte de Fieras, que somos mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias, trabajadores de espacios culturales. También somos parte de la Cámara de Clubes de Música en Vivo, y yo soy parte del Consejo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí estamos dando la discusión, llevando la discusión y los reclamos tanto a los ministerios de cultura de la ciudad como al Ministerio de Cultura de Nación, con diferentes calidades de respuestas, a mi parecer, en ambos casos, con respuestas lentas y absolutamente escasas, digamos. Bueno, como les decía, este evento que iba a ser en la casita, lo estamos, y como varios eventos, estamos tratando de llevarlos, por lo menos de poder seguir dándonos el encuentro y estos espacios de intercambio y de discusión y de conversación como podamos, porque no vamos a parar, vamos a seguir inventando siempre estos espacios que nos acogen y que además le dan visibilidad a las causas que nos importan y que lo necesitan. Así que bueno, no, yo quisiera más, la verdad es que como siempre yo siento que Casa Brandon es un espacio más como una plataforma de amplificación de otras voces, que pone a disposición recursos de infraestructura técnica, como son los que tiene en particular la Casita Brandon, sus redes sociales. Así también hicimos la biblioteca, hicimos la editorial, pero básicamente es para amplificar otras voces también que históricamente han tenido menos oportunidades. Así es que me encantaría pasar la palabra y volver a agradecer que confíen en nuestra trayectoria y en también nuestras capacidades, y también quería decir que no solo el equipamiento técnico, las redes sociales o todo lo que es como más de soporte de cosas, sino también, o de tecnología, pero también de las personas que la hacen y la hacemos. Así que bueno, ahora sí paso la palabra, gracias. Genial. Bueno, ahora quizás que la idea sería que Luz pueda hablar. Tendrías que reactivar vos tu micrófono, Luz. En el
que nos hables. Vos te presentás como una chica trans en busca de su futuro, y bueno, quizás poder contar qué viniste a buscar a Buenos Aires en ese proyecto en el que migraste, y cuál es tu proyecto hacia adelante. Y también, bueno, que si se quiere de toda esta historia de violencia que coartó un poco ese momento en el que estabas, ¿cuáles son los aprendizajes, o sea, o las cosas que podés obtener positivas dentro de esa situación que no tiene que ver con el contexto? Tendrías... Luz. Tienen que activarse ustedes. No se desactivó. Prueben de nuevo. Porfa. Sí. Bueno, si no... Bueno, si no le pasamos mientras la voz a alguna otra compa y después volvemos, vamos a Luz, si les parece. Genial. ¿Vos podés, Luli? ¡Ahí va! Ahí se las escucha. Adelante, Luz, te escuchamos. Ay, no tengo ganas de hablar. Ay, dale, queremos saber qué tal. Bueno, que nos cuente Zoe qué es el Gondo. Un poco la historia del Gondo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Zoe López García, compañera referente del Hotel Gondolín. Bueno, Luz en estos momentos no está muy bien, nunca estuvo bien, ya de que la otra vez fue una broma que yo le dije que ya no está en cuarentena, y ella me dijo que hace 2 años que está en cuarentena. Luz llegó al Gondolín, como todas las compañeras que llegan, que son expulsadas de su provincia, en algunos casos expulsadas de sus hogares, y llegan al Gondolín a buscar y mejorar su calidad de vida, mejorar su calidad de vida con estudio, con salud y con derecho. A Luz fue muy triste lo que le pasó a ella. Ella es una víctima del sistema, que tanto como ella, hay muchas compañeras que están en esa misma situación. Gondolín es una casa en donde recibimos muchas compañeras que vienen de la provincia de Salta, Jujuy, Tucumán. Es un lugar de contención en donde nosotros empoderamos a las compañeras siempre para poder tener un mejor futuro. Ya de que nosotros somos más grandes, no tuvimos esa oportunidad de que ahora la tenemos, ¿no? Luz ahora, si bien está con nosotras y la estamos acompañando y la estamos conteniendo, pero ella no pudo cumplir su objetivo, que fue terminar sus estudios. De hecho, está limitada ahora para poder seguir estudiando, porque los jueces no le dieron la oportunidad para que ella pueda continuar su estudio en la Mochaceni. Acá, si bien en el Gondolín somos 47 mujeres trans, en donde COVID-19 nos afectó a todas, a todos y a todas como humanos, y a nosotras, sobre todo económicamente. Más allá que nosotras somos autónomas independientes, muchas de nuestras compañeras se deben a la noche, y no sabemos hasta cuándo vamos a seguir en esta situación. Y para el bien de todos, esperamos que esto pase pronto, ¿no? Porque esto también va a pasar. Si bien nosotras, Gondolín, recibimos ayuda de muchas organizaciones, del Estado, de amigos, vecinos, pero la ayuda no es suficiente, porque siempre nos está faltando algo para la gran olla popular. Así que por eso, junto
Por eso decidimos armar una campaña junto a este bien público de la defensa del género y junto a Transgénero Futuro, de poder conseguir unas máquinas de los cuales ahora estamos haciendo barbijos, como para poder seguirte sobrellevando esto, lo que es la cuarentena. Como te digo, si bien tenemos ayuda de todos, de todas, pero la ayuda no es suficiente. Porque si nosotros queremos hacer un guiso, nos falta la carne. Si queremos hacer pan, nos falta la levadura. Y así que esta es la idea de Gondolin, de que, de paso, bueno, que nos apoyen y que nos compren los barbijos, porque de una manera para que nosotros podamos seguir consiguiendo dinero para seguir paliando la cuarentena. Gracias, Zoe. Y con esto que vos das cuenta de las estrategias que arman para poder pelear esta situación particular ahora en la cuarentena, también ustedes jugaron desde el hotel con su experiencia de organización, ¿no? Y de lucha, un rol muy importante para empezar el Active por la absolución de Luz. ¿Nos querés contar un poco eso? Y quizás si considerás que se sirvieron de experiencias previas que ya había de organización y de lucha, o bueno, fue como un poco inventar en el momento, porque bueno, gracias a la lucha de ustedes. No, esto de Luz nos sorprendió, y creo que a ella personalmente, porque de hecho, si bien nosotros siempre fuimos acusadas de criminalizar por ser trans, travesti, cuando empezó cuando ella cayó detenida, en un momento como que no nos sorprendió, porque siempre estuvimos dispuestas a eso, pero no como en un caso de que lo que le pasó a ella. Cuando ella, bueno, gracias al trabajo que hicieron los abogados y todo eso, ella pudo agarrar, conseguir el arresto domiciliario, de lo cual yo en el primer momento siempre la acompañé, y agarré y dije sí, y bueno, y de ese momento ella está acá, y ella también acompañada acá con todas las compañeras. Obvio que siempre hay una burla, siempre hay una carga, porque el ambiente es así, pero siempre deseando lo mejor para ella y que esto termine pronto para ella, porque ella vino acá a mejorar su calidad de vida, pero ¿cómo va a mejorar su calidad de vida entre cuatro paredes? No lo puede hacer. Muchas gracias. Bueno, la idea es como que pueda seguir el diálogo entre Luli y primero y después Lara, en lo que tiene que ver con recuperar, si se quiere, una postura ético y política y un rol específico desde su quehacer, desde el derecho, pero que tiene que ver con una actitud destacada en militante, de una militante lesbiana. Gracias, Ale. Bueno, yo primero es hermoso estar compartiendo acá entre todos. Whatsappeamos por ahí un montón, pero hacía rato que no nos veíamos. Es muy hermoso también en este contexto, digo, creo que le aporta muchísimo que cada uno de nosotros esté, bueno, desde donde está, desde su casa, desde el Gondo, desde cada uno desde su búnker, desde su trinchera. Así que eso también quiero destacarlo y agradecer muchísimo este esfuerzo de poder conectarnos, ¿no? Porque no es sencillo poder conectarnos porque, bueno, por todo esto que estamos hablando. Yo quería retomar, obvio, lo que dijo Lisa respecto de las respuestas estatales, y bueno, y creo que un poco también Zoe dijo lo mismo, ¿no? Y contar un poco también en relación a, bueno, cuándo termina esto y sobre todo cuándo termina esto en principio para Luz, en qué estado está el Poder Judicial en este momento, el Poder Judicial de la Nación. Bueno, comparto el diagnóstico de que las respuestas son lentas y escasas para todos y que por suerte, digamos, a esas respuestas que han sido lentas y escasas le pudimos sumar mucha organización social
bueno, sabemos que fueron lentas y escasas también porque fue en un momento de transición, con un Estado anterior completamente arrasado en un sentido muy profundo, no solo arrasado en sus recursos, arrasado también en sus prácticas, en sus formas de hacer política, o sea, esa grasa militante que fuimos expulsados del Estado, bueno, estábamos para esto también. Entonces, eso por una parte, y no se recupera, esto está claro, no se recupera y no se recupera en lo inmediato. Y esto que dice Zoe, ¿no? Que es, bueno, esta grasa militante también desde fuera del Estado tiene un alcance muchísimo más acotado, porque ya estamos llegando al fin, o sea, la solidaridad social también tiene su límite en el sentido que, bueno, sabíamos que iba a pasar, o sea, cada vez menos gente puede donar plata, puede ponerse recursos, los barbijos, bueno, los compras una vez, 2 veces, pero ¿cuánto más vamos a poder hacer resistir estas economías, ¿no? Ahora cada vez más gente necesita de esos recursos, gente que por ahí las primeras semanas no los necesitaba, ahora los necesita, entonces todo eso se amplifica muchísimo, así que son respuestas que vamos a tener que dar nosotros, y que estas conversaciones virtuales están muy buenas, pero bueno, no va a ser a través de lo virtual que probablemente podamos resolver la olla, digamos. Entonces esto también tenerlo obviamente presente y decir, bueno, que ahí hay un montón de redes que también están funcionando. Yo estaba charlando con Amanda, que está acá al lado, que bueno, que participa también ahí de esas redes, pero también es cierto que, o sea, de redes que han distribuido alimentos y hacen llegar cosas, y hacen circular estas donaciones, ¿no? Me refiero a todo eso, pero también es cierto que hay un montón de compañeras que están recontra afuera, que están teniendo que volver a salir a la calle, donde la policía las está parando tremendamente, en Capital, que en todo el país son un problema las requisas violentas, con nuevamente las requisas íntimas contra las compañeras, en función de las detenciones por la cuarentena. Así que, bueno, sí, esto coincido, digamos, con este diagnóstico. Y frente a esto, el Poder Judicial, la verdad es que también lo que se ve es que no hay una gran organización. Lo que yo veo es que cada juzgado, cada oficina judicial, casi cada persona funciona de una manera distinta y se organiza como puede. En el caso concreto de Luz, hay algunos pedidos que no se responden por semanas, hay otros puntuales que podemos resolver inmediatamente. El juicio está parado y la verdad es que tampoco hay una organización colectiva ni un llamado en ese sentido desde lo judicial a organizarse colectivamente para empujar, por ejemplo, estos juicios. Entonces, y tampoco, bueno, al no haber esa discusión política, tampoco es posible simplemente hacer pedidos individuales, porque lo que está en juego es muchísimo. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Un juicio? Bueno, tendríamos que discutir justamente en qué condiciones se quiere prestar testimonio, se quiere llevar a cabo ese juicio. Recordemos que nosotros todavía ni siquiera tenemos tribunal conformado. Pero bueno, yo creo que en este sentido tenemos que empezar a pensar un escenario que tenga en cuenta que el Poder Judicial va a empezar a funcionar de otra manera, y que si no nos organizamos colectivamente para hacer las demandas, bueno, vamos a quedar ahí como en el freezer. Así que respecto del juicio de Luz en concreto, tenemos que bueno, retomar la acción en función de este nuevo escenario, pero reitero, es muy difícil pensarlo, aunque sea como campaña y aunque sea como colectiva, es muy difícil que el Poder Judicial responda para la producción de un solo juicio, sobre todo en este caso concreto, en este tribunal que nos tocó, que bueno, que hay 2 jueces que no están y que tendrían que darse
o sea, tendría que haber alguien buena onda que todavía no sabemos quién sería, digamos, para poder ayudarnos un poco en esa organización. Porque bueno, no hay nada previsto, ¿sí? Lo que quiero decir es, todo lo que haya que hacer, lo vamos a tener que hacer nosotras, nosotres. Si queremos que haya juicio, vamos a tener que ir nosotros y pedirlo, y vamos a tener que decir incluso hasta en qué sala queremos que sea y dónde queremos que estén las sillas, porque ese es el nivel de precariedad con que hoy el Poder Judicial por un lado, y el movimiento feminista también, ¿no? Por el otro, porque acá también, bueno, el movimiento feminista, el movimiento LGBT, no sé, yo creo que tenemos que discutir también muchas cosas en este sentido. Bueno, no me quiero adelantar un poco a quizás a Lara, pero bueno, creo que esto, ¿no? Que tenemos que pensar realmente cómo vamos a abordar este nuevo escenario institucional, porque, bueno, tendríamos que poder aprovecharlo de una manera que justamente los recursos empiecen a fluir más. Evidentemente es un contexto sumamente difícil, mucho más difícil a lo mejor de lo que nos gustaría pensar, y eso también hay que evaluarlo para tener en cuenta esto, ¿no? Que se fortalece. El otro día la escuchaba a Ile Arduino cuando tenía una charla con Josefina Kelly, la secretaria del Ministerio de Géneros, la habían invitado, y bueno, hacía una evaluación crítica en ese sentido, ¿no? En cómo desde las organizaciones, cómo desde el Estado se iba a trabajar en definitiva con las organizaciones cuyas referentes ahora formaban parte de los cuerpos de funcionarios, y qué pasaba entonces con esos movimientos, con todas esas personas, o sea, si se iba a trabajar en función de fortalecer justamente a todas estas organizaciones o no. Y bueno, creo que tenemos que repensar un poco ese escenario en este contexto de tanta crisis y tanta precariedad, porque a lo mejor algunas cosas que esperábamos como mínimo van a tardar un poco más y volvemos a estar de algún modo, a lo que podamos organizarnos también socialmente, ¿no? Y bueno, ese fue un gran aprendizaje también de la década lesbiana, de la década ganada, del kirchnerismo, así que creo que ahí van a estar a prueba esas herramientas. Eso. Bueno, también aprovecho para avisarles al resto de las personas que están participando, siendo parte de sus casas de la charla, que si quieren manden alguna pregunta o algún tópico para retomar, que después vamos a abrir el último tramo de la actividad para poder retomar esas cuestiones. Y ahora la idea es que Lara pueda seguir. Ahí estamos, ¿se me escucha? Sí. Bárbaro. Bueno, hoy a la mañana, a la tarde creo que estuve hablando con Luli y creo que estamos excedidos. El colectivo está excediendo y está mostrando todo lo que no se ha hecho. Podemos pedir un montón de cosas para las urgencias, pero se nos están acabando los recursos. Como alguien dijo por ahí, se nos están acabando los fideos, ¿no? El colectivo no tiene un gran sustento desde seguridad social. El colectivo no tiene sustento desde lo habitacional, lo laboral, que bueno, inclusive están las leyes reglamentadas en cada provincia y bueno, ya no alcanza con que nos anoten en programas
como para poder subsanar esta situación. Y veo cómo, como decía Luli, las compañeras están volviendo a la calle y ponen en riesgo su vida más que antes todavía. Si antes teníamos las situaciones de violencia por nuestra identidad, por el ejercicio de la prostitución, sea decidida o forzada por esta situación de no incorporación a la sociedad, vemos como ahora las compañeras están saliendo y otra vez la policía con los mismos argumentos de siempre. Antes eran los edictos, ahora es el narcomenudeo, y sumale ahora la desobediencia al COVID-19, al decreto. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está ese compromiso solidario, esa afectividad que se muestra desde tantos lugares? Y cómo tenemos que seguir ciertas referentes activistas y militantes, no ahora ya más del campo territorial, porque es muy difícil estar en territorio, muchas por una cuestión de salud, otras por las violencias que va a haber y las hay, porque ahora estamos solas en la calle. Si gritamos, hoy no nos escucha nadie. Entonces vemos como también sucede lo mismo con las compañeras transmigrantes, que no tienen ni siquiera un registro ni una valoración social siendo migrantes. Entonces quedan excluidas absolutamente de todo, a merced de las fuerzas de seguridad y a merced de la violencia estructural que lo que hace que esta sociedad ya no nos tenga consideración. Y ahí salen los grupos sociales, los colectivos a bancar la parada, salen organizando juntadas, charlas, donaciones, pero como decía Luli, y de nuevo te refiero, la gente no va a estar consolidar constantemente cuando es una responsabilidad del Estado sostener este movimiento travesti, trans, transgénero y no binario en esta situación de precariedad. Yo me pregunto, Zoe, en el Gondolín, cuando se te acaben las donaciones, ¿qué vamos a hacer? Porque hasta inclusive estamos pidiendo papas, lo básico para comer, para que lleven bolsas, pero en algún momento eso se acaba. Entonces tiene que haber una responsabilidad ya del Estado, empezar a pensar soluciones rápidas en temas de seguridad social. Y así como hay decretos reglamentarios que hablan sobre la salud, sobre el COVID-19, tenemos que empezar a pensar en decretos reglamentarios de las poblaciones vulneradas, ¿sí? Porque no somos vulnerables, nos vulneran desde otro lugar, nos vulneran sin los derechos, sin las acciones que realmente se deberían ejercer, estando escritas constitucionalmente, las cuales no nos llegan nunca, porque nunca tenemos un plan de seguridad social integral para personas trans, porque nos aplican los planes que ya existen, pero todo lo demás que nos ocurre no lo tienen en consideración. Entonces tenemos que empezar a pedirles a los movimientos que están dentro de los partidos políticos y que juegan ese juego político de cartas, a ver qué damos y qué te quito, a ver qué realmente vamos a hacer con la seguridad social integral para personas trans. Empezar a sumar el Hacemos Futuro, lo que es el potencial trabajo, el subsidio habitacional, el pedido de una vivienda en emergencia. No podemos tener compañeras que estén durmiendo en la calle hoy por hoy y tengamos que salir a buscar urgente un lugar, o que las estén echando o le estén cobrando en edificios alquileres siderales, equivalentes a un departamento de 4 ambientes por un ambiente. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Y qué pasa también con todo ese desconocernos dentro de la sociedad que también pasa en la justicia. Luz tuvo que pasar todo un camino que jamás a nadie le tendría que pasar. Luz tuvo que pasar por un penal, tuvo que pasar por un montón de situaciones que no tiene que pasar porque ni siquiera saben que existimos como miembros de la sociedad. Entonces, si un sistema judicial que es solo para hombres y mujeres cis pretende juzgar a una persona trans, primero que garanticen los derechos de las personas trans como identidades dentro de la sociedad. Si no, siempre vamos a ser las que nos van a juzgar por cualquier cosa y con cualquier forma jurídica, y siempre nos vamos a hacer expulsadas de cualquier protección social. No podemos vivir de planes ni vivir de leyes de protección si realmente no se cumple una equidad de derechos en salud, educación, trabajo y vivienda. Porque nosotras no podemos esperar otros 9 años más. Ya está la ley de identidad de género, pero
si eso no basta, ya nuestras vidas se nos están acabando. El gobierno macrista dejó 400 crímenes que podrían haber sido evitados de personas trans, sea por el Estado o por los violentos machistas. Entonces tenemos que empezar a pararnos de manos en esta situación y empezar a reclamar fuerte. Y también tenemos que reclamar fuerte al Poder Judicial que no nos juzgue solo por el mero hecho de un juez que pretende desconocer nuestra identidad. Porque ahí es donde nosotras caemos en formas jurídicas que no deben ser aceptadas. Se le va a complicar mucho ahora buscar jueces, fiscales que tengan formación en géneros y respecto de las identidades trans. Porque nadie nos conoce ni nadie sabe qué nos pasa. Si el Estado menos nos reconoce aún, ¿cómo vamos a estar enfrentadas en un juicio sin un debido proceso en el cual se nos garantizan nuestros derechos? Si esos derechos no se garantizan per se en el momento, ¿cómo vamos a pretender que un juicio esto se garantice? Lo importante de todo esto, tenemos que empezar a pensar en exigir una ley de seguridad social integral para personas trans, travestis, no binarias, transexuales, migrantes y no binarias. Porque ya está excedido en todo el sistema. Y si no cumple la protección con nosotros, está contra nosotros. Y a mí no me importa el gobierno o el Estado o lo que sea. Acá hay una situación real que pasó por el macrismo, pasó por el peronismo, radicalismo y gobiernos de dictadura. Y las viejas saben lo que estoy hablando. Y las viejas saben cómo nos siguieron golpeando en cualquier Estado democrático, ¿o no? Entonces es hora que en este momento, gobierno tenemos la posibilidad de empezar a exigir. No podemos vivir pidiendo y realmente que no se cumpla con los que nos siguen prometiendo y nunca hacen. ¿Sí? Tenemos que también pedirles a las organizaciones que están participando en esto, tener realmente compromiso con la absolución para luz. Yo en este momento veo muy pocas organizaciones que se acerquen y eso a mí me duele. Me duele mucho, porque están muchas para la foto, pero para la lucha real no. Muchas la tienen de fondo de pantalla, muchas la tienen de fondo de portada en sus redes, pero no están acá. Y hoy nosotros necesitamos que estemos acá apoyando a Luz, porque apoyando a Luz vamos a romper ese sistema judicial que nos pretende encarcelar de por vida por cualquier manera y a cualquier costo. Es importante, y es importante para Luz, porque Luz, vos sos la que va a reivindicar toda esta lucha, porque sos quien está resistiendo más que nunca. Y eso, hermana, la verdad, es un logro importantísimo. Y lo lográs también porque el Gondo te está apoyando con todo. Nada más que decir, gracias. Bueno, fueron como súper claras en nada, la necesidad, o sea, en dar cuenta de este desajuste y destiempo en el que están llegando las respuestas desde el Estado. Y quizás sería interesante como que cuenten, porque en una de esas no todo el mundo sabe, cómo fue que se conquistó este fallo en el que se recusó a los 2 jueces, por qué fue, y también de qué depende la conformación de un nuevo tribunal, ¿no? O sea, su composición más que la conformación, ¿no? Además de esta incertidumbre respecto a tiempos, respecto a cómo va a ser el escenario, de cómo se va a ir retomando, un poco eso, que también viene de la mano, si se quiere, de la necesidad, que también las aplicaciones a veces son bastante a destiempo y dependen en gran parte de la presión, o sea, más que en gran parte, dependen de la presión que se hace desde las calles y desde la opinión pública, desde la organización transfeminista, ¿no? Pero como la importancia de la ley Micaela, la importancia de que hoy si en la justicia intervienen desoyendo una perspectiva de género, que es algo que igual es parte y desarmarlo va a ser sumamente costoso porque hay varios dinosaurios a quienes remover, pero digo, hay herramientas de las cuales poder agarrarse, ¿no? Y que bueno, que hace poco se conquistó, que Tucumán termine teniendo que adherir a pesar de su negativa. Entonces,
quizás es importante que nos cuenten un poco cómo fue eso. Bueno, por ahí también me quedé pensando en esto que Zoe contó, que es que trabajar específicamente con una región del país, ¿no? Con el NOA, que las compañeras del Gondo justamente vienen, una de las provincias es Tucumán, otra es Salta, bueno, esto que contaba. Y que justamente ahí estaba la resistencia para la ley Micaela, ¿no? Entonces, como también a veces se piensa trabajar en un tema sin abordar a quienes encarnan el tema, básicamente, ¿no? Entonces, cómo se piensan por ahí políticas o se pone cierto empeño, digamos, en tratar de pensar políticas respecto de los travesticidios o los transfemicidios y no se tiene en cuenta, ¿cómo sería? Un pasaje de liberación, llamémoslo, o un recorrido de liberación de compañeras travestis y trans llevado a cargo desde hace 20 años, desde el NOA hasta aquí, hasta Buenos Aires, ¿no? Por una organización como es el Gondolina. A mí eso me parece muy importante, afincar las políticas públicas, sobre todo de nuestros objetivos, en la historia y en las organizaciones. Por eso también, Lisa, me parecía muy importante que vos hayas conquistado este lugar en el Consejo de Cultura de Cava. Y en ese sentido, ¿no? Qué diferente también el reconocimiento a una organización como Brandon, a una organización como el Gondo, ¿no? Las dos de amplísima trayectoria, las dos claramente de derechos humanos, pero bueno, qué diferente el reconocimiento a una y otra, porque yo que sepa, Zoe el Gondo no está en ningún consejo de nada, la verdad que es impactante en ese sentido. Y quisiera remarcarlo, ¿no? También. Yo quiero insistir en esta gran ausencia del Poder Judicial y voy a remitir a la experiencia concreta que estamos teniendo con luz de esta ausencia. ¿En qué sentido? No solo no tenemos jueces nombrados, sino que lo que nos pasó con el COVID fue que teníamos pedida la excarcelación para Luz y teníamos fecha de audiencia para discutir la excarcelación de Luz en la Cámara de Casación. Las audiencias orales son fundamentales. Luz va a esas audiencias, si la dejan hablar, cuenta la situación. Entonces, esa audiencia iba a ser además después de que justamente se había dado este fallo, Ale, al que vos hacías referencia, donde uno de los jueces de casación que tenía que estar en esa audiencia, el doctor Morín, iba a resolver justamente la denegatoria de la excarcelación que había resuelto los jueces que sacamos, ¿sí? O sea, el mismo juez que nos dio la razón, iba a resolver sobre si Luz quedaba en libertad durante el proceso o no, junto a dos jueces más, en una audiencia oral, en uno de los tribunales penales más importantes del país. Esto iba a suceder antes del juicio, ¿sí? Recordemos que Luz ya hace casi 2 años que está detenida, o sea, el máximo de la prisión preventiva son 2 años. Bien, ¿qué sucedió? Por el COVID, esa audiencia se suspendió y nos dijeron que les mandemos, como un día antes nos dijeron, se suspende, nos pueden mandar breves notas. Breves notas es eso, breves notas, 2 páginas de mini notas. Ustedes no necesito explicar, sobre todo después de haber participado colectivamente, creo que todos acá, de una u otra manera, de lo que fue la experiencia colectiva de la Comisión de Justicia por Diana Zacayán y del juicio por Diana Zacayán, lo que implica una audiencia pública, ¿sí? Donde además de Luz podíamos estar sus compañeros, donde podíamos discutir esto, donde los 3 jueces tenían que estar ahí, ¿sí? A lo que sucedió, que fue que no hubo audiencia,
solo resolvieron por escrito, el juez que había resuelto a favor nuestro no votó, ¿sí? Votaron solo 2, ese ni siquiera emitió un voto, se excusó porque ya los otros 2 habían resuelto, o sea, ni siquiera le pudimos ver la cara, y nos pusieron lo que en la jerga judicial se llama la plancha, ¿sí? ¿Qué es la plancha? Nos dieron una respuesta formal y sí, la respuesta que la verdad ante la crisis fue los primeros días además de la cuarentena, era medio lo que se veía venir. ¿En qué sentido? Nos pusieron la plancha y nos dijeron, miren chicos, estamos explotados, está en arresto domiciliario, no jodan, como fue medio así. Pero ¿qué quiero decir? Si yo veo el resultado de esto en que Luz todavía está presa, ¿sí? Y lo proyecto hacia el juicio, bueno, creo que tenemos mucho que resolver. Porque si el juicio en las condiciones, y la verdad es que no, entonces tenemos que ver, yo creo, para eso, qué nos ofrecen y qué vamos a estar dispuestos a negociar. Y para eso, como decía Lara, es fundamental que sigamos siendo muchas organizaciones, porque como dije, no hay colectivos de abogados demandando que se hagan los juicios sobre femicidios o sobre criminalización, no, digamos, está cada uno medio a lo que sí, lo que no, lo que se puede, lo que no se puede. Bueno, no quiero alargar más. Quizás también es un poco, ahora sí, sumar como el aporte que podríamos hacer todos, de pensar cómo redoblar, ¿no? En este contexto la respuesta militante, con esto del límite que se señalaba, de que si bien enriquecen y son necesarios estos encuentros desde la virtualidad, que rompan un poco esto que tiene que ver con la distancia y que no se vuelva aislamiento, pero bueno, que termina siendo como, si se quiere, una encerrona, en la cual también estamos frente a la emergencia de la violencia machista sobre también las mujeres y el crecimiento de los femicidios, y donde también ahí hay como una dilación en la respuesta, ¿no? Y también cómo se han logrado algunas experiencias en las cuales en distintos territorios se ha vuelto a ocupar la calle, ¿no? Manteniendo el cuidado obvio de la distancia, y barbijos, pero fue después de la movilización en Capilla del Monte y de que fueron las familiares de Cecilia, que finalmente se dio con su cuerpo. Lo mismo pasó en Moreno, y lo mismo también sectores de trabajadores y trabajadoras que habían sido despedidos, o en intentos de vaciamiento de las fábricas, o la movilización que hubo la semana pasada de la Red Nacional de Trabajadores Precarizados, ¿no? Porque si no quedamos como en esta que señalaba Lara, ¿no? O sea, digo, ahora también es el edicto lo que viene como respuesta para criminalizar, o aquello que vos decías, Luli, o sea, en el que el otro día tuvieron que acercarse desde Amar por la policía queriéndose llevar detenida a una compañera que, bueno, tuvo que salir a la calle, ¿no? Nuevamente, frente a esto que decía Lara, o sea, más allá de si es decisión o las personas que no deciden, sino que no tienen otra opción, ¿no? Que existe esa doble realidad. Entonces, bueno, pensar cómo y qué se puede hacer desde el activismo. No sé qué pasó con las compas del Gondo, con Luz, si les chateamos, a ver qué. Sí, ahora le voy a escribir a Facu. Dale, Lara. Nunca pensé que iba a ser tan correcta como me está corrigiendo este Zoom para hablar. Bueno,
Acá hay un tema importante y que creo que todos quienes escuchan y quienes están participando también hay que tener en claro. A nosotros generalmente no se nos culpa por un acto criminal, siempre está primero la identidad por sobre todas las cosas. Vale decir que si una situación o un cumplimiento de una norma la hace una persona cis, primero se ve a esa persona cis y se la pone en un lugar determinado. Obviamente, si es una persona cis que es de un barrio vulnerado o de una zona periférica, o si es migrante, tiene otra connotación, las características propias de la persona. Pero cuando es la identidad, cuando sos una persona transgénero, ahí nada te salva de ser prejuzgada, de ser obviamente violentada, y no tener en cuenta el hecho de que también somos personas, porque eso también es fundante. El ser siempre hipersexualizadas, estar siempre en ese orillo de lo delincuencial, de lo del narcomenudeo, de ser siempre esa que está en la marginalidad o en la exomarginalidad, más allá de lo marginal, porque hasta quienes son marginales tienen sus derechos. Nosotros no tenemos ningún absoluto derecho para nada. Entonces el policía cuando nos arresta nos interroga, nos acusa, nos prepotea, nos violenta, y después eso siguen los tribunales, no respetando nuestra identidad, no teniendo lo que se llama el famoso debido proceso, que nada más el respeto a la identidad humana, si vamos al caso, pero ni siquiera somos tratadas como seres humanos, porque no entramos en la categoría de ser humano. Si la categoría de ser humano es biologicista, sexo, varón, mujer. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando vemos que un Estado falla? Un Estado falla cuando no se hace responsable de nuestras identidades. Y no solo de la travestis y las trans, de la identidad del puto, la torta, la lesbiana, que no correspondemos a lo que supuestamente es digno en la sociedad. Entonces, este es el punto de discusión con el sistema de justicia. Si vamos a aplicar normas jurídicas que están basadas en lo binario y no cumplimos, por lo tanto, con el debido proceso, y no cumplimos con la ley de identidad de género, y no cumplimos con los pactos internacionales, ¿cómo podemos pretender y entender que Luz esté con un arresto domiciliario? ¿Cómo podemos pretender y entender que un informe pericial primero la juzgue a Luz por ser trans antes que por otra cosa? ¿Cómo podemos entender que un fiscal tome cuenta en su dictamen solamente tomando lo periférico y lo oprobioso que para él es ser travesti o trans, y no la realidad estructural del problema que tuvo Luz? ¿Cómo puede ser también que los jueces puedan dictaminar en forma discriminatoria y violenta hacia nuestras identidades, y después nosotras tengamos que explicarles a esos jueces que son tan validados y tan ensalzados en la sociedad que se equivocan? Y así todo entendemos y mostramos que la realidad es que se están equivocando en las formas que juzgan a las personas travestis y trans. Y esto va a ser en un principio para empezar a pensar que el sistema de justicia tiene que ser interpelado desde una justicia feminista, desde una justicia en donde las identidades trans y no hegemónicas empiezan a debatir fuertemente las acciones y las formas en que se interpreta la aplicación de justicia a identidades que no son binarias, ¿sí? Y esto hace directamente espejo con la situación social. El mismo sistema de justicia que trata a Luz Aimé y a todos los casos de las personas trans, y sumo a las personas transmigrantes, en esta violencia estructural que desconoce la identidad y los trata como lo peor de la sociedad y nos desconoce, es el mismo reflejo de lo que pasa en la sociedad. La estructura de no contarnos o contarnos como lo último que se puede salvar, total, es una población chica, ¿quién se va a dar cuenta? Bueno, esa es la discusión. Que la minoría no siga siendo la construcción cultural de que sea lo último que se puede salvar, ¿sí? Porque inclusive dentro de los campos nacionales y populares seguimos siendo la minoría última en salvar, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en claro y ponerlo en puesta cuando recorramos territorio y le digamos a esas cabezas que están en cada unidad básica, en cada centro cultural, che, acá hay trabas, trans, travestis y no binarias, hay putos, tortas
y maricas. Entonces, empecemos a ver la realidad de lo nacional y popular, de lo territorial, también desde las identidades identitarias múltiples y sexuales, ¿sí? Entonces, vamos a lo siguiente. El reclamo es por todos lados. Y no tenemos que callarnos y ya tenemos que dejar de pensar en qué vamos a negociar. Yo le pregunto a mis compañeras trans, ¿qué tenemos que negociar si no tenemos nada? ¿Qué estamos esperando en los partidos para decir, bueno, este no es el momento? Si este no es el momento del COVID, si antes no fue en el momento por el macrismo, y si antes no fue el momento porque estamos en un gobierno amigo, ¿el momento nunca va a ser? Creo que tenemos que ponernos de manos de una buena vez y empezar a exigir lo que nos corresponde respecto de nuestra identidad, respecto de los derechos sociales y políticos que no se están cumpliendo. Porque ya estamos hartas de la bolsa de comida. Queremos trabajo, queremos salud, queremos educación, vivienda y un trato digno justo al momento de un debido proceso jurídico. No, las compañeras se les cae la conexión porque en este contexto también que se habla de que la información es un derecho, ¿no? El acceso a redes para poder mantenernos conectadas es parte de, claramente en este contexto de violencia estructural, de exclusión, de pobreza, otra de las cosas a las que no se puede acceder, así que están con una computadora que les acercaron y con los datos de un celular que hace que todo esto sea mucho más complicado, pero poniéndole ahí mucho esfuerzo. Y bueno, Luz también, que hoy esté acá es algo muy importante, no solo por lo difícil que es enfrentar todo este proceso, sino porque está atravesando un momento personal complicado y por eso esa situación, así que gracias por estar ahí y gracias, Zoe, por tus palabras, así que si querés también sumar algo a lo que venía diciendo Lara, o a cómo pensás la necesidad de las respuestas, ¿no?, en red. Ahí tienen que silenciar el micrófono, ahí está. Sí, nada, bueno, fue una pregunta que hizo Lara, ¿no? Más allá de todas las organizaciones, amigos, vecinos y el Estado que nos están acompañando, cuando se termine esa ayuda, ¿qué vamos a hacer nosotras? ¿Qué vamos a hacer si nosotras no tuvimos la posibilidad y no la tenemos tampoco, y todavía no tenemos la posibilidad a un trabajo requerido? Porque en el caso mío, de mi madre Marisa, que somos personas grandes, si queremos conseguir un trabajo, tenemos que estudiar. Y que yo ya tengo 54 años, y si tengo que terminar la secundaria, lo voy a terminar como a los 50. ¿Y por qué no revemos esa situación y a la vez que estuve, obvio, pensar que o sea, para pedir un trabajo si no estoy capacitada? Pero en el caso mío, de mi madre Marisa y de muchas compañeras que ya estamos pisando los 50, no podemos tener un trabajo. A los 60, a los 70 años, pero también que las compañeras que son más jóvenes sí que estudien, que hoy tienen la posibilidad, gracias a las luchas de muchas compañeras que dejaron su vida para conseguir todos estos derechos. Y cuando se nos da ayuda, nada, sobrevivir, seguir viviendo, porque sobrevivimos a todo. Cuando Lynn sobrevivió a la explotación de algunas compañeras que hicieron uso de este lugar para llenarse su bolsillo, cuando Lynn sobrevivió a la pasta base,
Gondolín sobrevivió a muchos allanamientos y Gondolín también va a sobrevivir al COVID-19. Así que por eso yo le digo a todas mis compañeras fuerzas, porque esto también va a pasar. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, gracias. Y es como muy, muy cierto esto que decís, pero y está siendo gracias también, también va a pasar gracias a la pañe que se dan mutuamente en esa organización y lucha del espacio. Bueno, no sé si alguien quiere sumar algo más, no están... Sí, a mí me parece que, bueno, dentro de la mierda de nos toca atravesar de la pandemia, sin embargo estos encuentros virtuales y la posibilidad de usar este recurso me parece que es bastante poderoso, me parece que hace falta seguir haciéndolo, hacer el ejercicio más o menos frecuente, porque si bien es para largo también hay que mantener la causa y el interés por la causa viva. Entonces ahí el activismo, ahí las distintas organizaciones y las distintas herramientas para seguir encontrándonos y generando juntos distintas estrategias. En relación a lo que decía Luli, lo que decía también Lara de las desigualdades, ¿no? Y la compañera también, sí, cómo se replica en lados, digo, cuando vos nombrás, Luli, lo del Consejo Cultural de la Ciudad, por supuesto, la única compañera trans que está es Karen Bennett. La verdad es que hizo una campaña fuerte para que se abriera el grupo travesti trans en el Consejo. Desde el momento antes de entrar, fue como una de las condiciones que puse para poder, para entrar. Y en un momento se liberaron 4 espacios, o sea, hubo 4 integrantes que se fueron y yo dije, entonces que entren 4 personas travestis trans. Bueno, entró solo Karen y pensemos, ¿no? El corte de clase que tiene Karen. Karen es una persona que habla 3 idiomas, sabe ejecutar música, ¿no? Como siempre las mismas capas y las mismas lógicas heteropatriarcales y de ciertas hegemonías son las que llegan a esos espacios de decisión, toma de decisiones. Pero bueno, ahí seguimos dando pelea y voy a seguir jodiendo donde pueda para que compañeras que tengan otro color de piel, otras transversalidades con sus saberes también. Porque realmente la primera lesbiana del Consejo Cultural manda sí, la primera visible, porque qué cosa, ¿no? ¿Dónde están las tortas, loco? Visibles en la cultura argentina. Y después decir una cosita más, que realmente se agradecen los gestos públicos como la entrega del DNI número 9000, pero pasa lo mismo, como a qué cuerpo y a qué persona, quién se elige para hacer ese evento, ¿no? O sea, con tanta cámara, ¿no? Y que la verdad que todo bien con el gesto simbólico, compañeras, compañeros, pero falta políticas públicas. O sea, yo entiendo cómo eso permea también, porque me parece potente el valor simbólico, entrar a las casas con la tele a contar eso, ¿no? Porque cambia las cabezas, y ahí también yo tengo que ser más incisiva, porque bueno, un poco me dedico a eso, ¿no? A entrar con el valor simbólico también, pero el Estado también o sea, el Estado tiene que ir con políticas públicas. Y también me pareció interesante lo que dijo Lara de cómo les compañeros que estamos en las organizaciones y hemos llegado con el cambio de gestión, o han llegado a ocupar también puestos de toma de decisiones, más o menos, ¿no? Algunas más, otras menos, pueden tomar decisiones. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo sigue rodando
¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las orgas? ¿Y qué pasa con que ganaron las compañeras y los compañeros? Y entonces, ¿qué cosas podemos...? Para mí hay que tener la vara más alta. O sea, como no estoy dispuesta a ser condescendiente con las compañeras y los compañeros, eso quiero decir. Han asumido la responsabilidad y se la hemos dado también, ¿no es cierto? Bueno, nada, yo me quiero poner, yo no sé si es más o menos importante, pero me pondría en campaña para conseguirle wifi al Gondo y unas compus. Me parece que estar conectada en este momento, conectadas es remil imposible, siempre, pero ahora en este contexto pandémico aún más, así que me gustaría ocuparme de eso. Colaborar, haciendo ese aporte o ese llamado a que entre todos lo hagamos a través de Casita Brandon. Apoyo, y además sé que Zoe, no sé si seguís con eso, pero en un momento habías organizado ciclos de cine también con las compañeras, así que artivismo hay mucho también en el Gondo, es un hermoso lugar de artivismo, y coincido yo también, Lisa, con esto que vos decías del enorme aporte y que decía Ale, del enorme aporte del artivismo a esta campaña, a la posibilidad de que siga viva, que sigamos recorriendo estos caminos juntas, juntes en la pandemia, y más allá. Y también creo que el desafío justamente es este, ¿no? Es la pregunta, si se quiere, ¿podremos acumular políticamente con nuestras compañeras referentes dentro del Estado o no? Justamente para mí esa es una gran pregunta. Ojalá que sí, ojalá que sea un gran momento de acumular políticamente. Faltan políticas públicas, hay que hacerlas. Es difícil la tensión política, sobre todo en esto, pero ojalá la apuesta pueda ser esa. Nada será regalado, obviamente, esto ni hablar, y no debemos abandonar nunca estas trincheras desde donde estamos. Yo creo que eso que dijiste, esto también pasará, fue muy peronista, la organización vence al tiempo, así que también en eso agradecerles a quienes, han logrado construir esas organizaciones, ¿no? No es mi caso, yo he fracasado en la construcción de esas organizaciones. He logrado participar en organizaciones que han logrado cosas puntuales, piolas, pero que la organización no ha prevalecido. Así que me saco el sombrero. Bueno, quizás insistir en que desde la casita... Sí, para el Gondo. Que desde el Gondo, se están haciendo tapabocas. También si viene a pedido, eso favorece un montón, porque también ponerse con el esfuerzo que implica producir y teniendo con máquinas que se rompen, ¿no? Con los recursos escasos, es difícil, así que si llegan los pedidos de antemano, con un tiempo, básicamente eso va a ayudar también un montón como impulso a la producción. Después, eso, que se necesitan insumos para higiene, que se necesita alimento, que se puede escribir al Facebook de la campaña para comunicar esto. También, no contamos con una cuenta ahora propia para que se puedan hacer las transferencias en dinero, pero en caso de que alguien pueda hacerlo, hasta que saquemos una cuenta, también comuníquenlo al Facebook y vemos la forma para que eso llegue, porque toda esta red es fundamental en este momento en que las respuestas del Estado son insuficientes o a destiempo. Lo mismo, Casa Brandon nos abrió en su momento la posibilidad de ir al espacio, que ahora lo reconvertimos en la virtualidad, y están haciendo un montón de actividades, no solo para festejar y seguir con lo que el arte nos permite transitar este momento, sino también para subsistir.
y es re importante que quienes reconocemos que la casita es un refugio y un espacio de disputa, ¿no? Al arte. Perdón, te quiero interrumpir una cosa, que también estamos haciendo cosas para juntar plata, para sostener el espacio, pero también hay eventos que son para juntar plata para los artistas, porque estamos también muy preocupados por la situación de los artistas, que muchos entraron en la IFE, muchos no, muchos entran en las categorías para pedir subsidios en los diferentes fondos, el Fondo Metropolitano de las Artes y las Ciencias, puntos de cultura, desarrollar, pero hay un montón de gente que no tiene ni una clave fiscal, ni tiene un quid, ni nada, entonces realmente lo mismo, insisto, esto nos la puso en la cara, que ya veníamos jodiendo con eso, ojo. Pero bueno, llega el momento en el que hay que pedirle al Ministerio de Cultura, articulamos una reunión con el Ministerio de Trabajo y hagamos el monotributo cultural del que estamos hablando hace también años. Pero bueno, también ahora mucha la respuesta todo el tiempo es que la prioridad está puesta en otro lado, como si una comiera, no sé, pentagramas y cagara poemas, no sé, perdón. No, es como, no hay otras palabras, ¿no? Digo, estamos en un contexto en el que se exige la emergencia sanitaria en los barrios, se exige una respuesta del Estado en lugares donde los golpes son fuertes y donde cuestan vidas, ¿no? Entonces, eso, no vivimos del aire y hacen falta políticas y esto, que esa responsabilidad que asumieron, pero porque fue dada, ¿no? Que estén a la altura. Bueno, no sé si Lara quiere decir algo más, y si no, quizás ya podemos, como no hubo preguntas, ir cerrando, reconociendo los límites, ¿no? de una actividad que tuvo la intención de poder hablar de esta articulación y seguir visibilizando la necesidad de la lucha para conquistar la absolución de luz, pero que sabemos que básicamente no es representativo de todas las redes de lucha transfeministas, ni de necesidades, o sea, y que podemos seguir adelante, o sea, esta actividad no buscaba ser representativa, sino ser un espacio más de resistencia. Sí, permitime que justo me diste en la tecla algo que siempre discuto y hoy más que nunca lo estoy viendo. ¿Dónde está el transfeminismo? Porque hay muy pocas personas que acompañan a la lucha en la situación de Luz AM, y hay muy pocas personas que hacen eco de la situación del colectivo travesti trans. Entonces, ¿tenemos que pensar al transfeminismo como una lavada de cara del feminismo para no hacerse cargo de que somos parte del feminismo? Y si somos transfeministas, ¿dónde están en las marchas de los travesticidios? ¿Dónde están cuando hicimos el círculo junto con Norita Cortiñas en Plaza de Mayo, en las reuniones del Gondo y en muchas situaciones? Pregúntense cada uno qué entienden por transfeminismo y si realmente es un transfeminismo o es una lavada de cara que queda bien, porque realmente vamos a decirlo. Yo prefiero seguir diciendo que hay diferentes líneas de feminismos donde se transversalizan y se interseccionalizan situaciones, pero para que realmente haya un verdadero transfeminismo, debemos estar todas las identidades no binarias abrazadas por el universal feminista como movimiento político hoy en ciernes en la Argentina. Nada más. Bueno, un saludo para todas, todes, y gracias. Y hasta luego, hasta la próxima. Y quedamos en contacto, siempre, quedando en contacto siempre. Adiós. Cariños.